Hola, esto es Historia con la profe Eliet. Hoy vamos a tratar el tema que se refiere a los días de pago en las minas de Avangares. Ese día era memorable para los mineros. Ya todos conocemos la historia de trabajo exhaustivo que realizaban en los distintos niveles, en los túneles y en los pozos de todas las minas que estaban alrededor de la sierra minera. Y entonces para ellos salir el día de pago a las juntas de Avangares era el día memorable, porque podían llegar a divertirse, que era lo que no tenían en las minas, puesto que era prohibido el consumo de licor. Aunque sabemos también que los mineros aprovechaban cualquier oportunidad para consumir el licor de contrabando que vendían los montañeses, que llamaban ellos, y que eran los colonizadores de la parte alta de Avangares, que llegaban a venderles por entre la montaña el guaro que ellos compraban. La compañía lo prohibía, como ya lo habíamos visto, sobre todo porque eso incidía en menor rendimiento del trabajo, aparte de que se prestaba para hacer pleitos entre ellos y rencillas que querían resolver de manera violenta. El día de pago llegaban hasta las juntas, según el testimonio de personas de esa época, como don José Chang Lee. Él decía que cuando él llegó a las juntas, simplemente era una calle larga, la que todos conocemos como la calle del comercio, y que habían unos 10 ranchos en los cuales la mayoría de los negocios eran cantinas. Eso debido a la afluencia el día de pago de los mineros que llegaban a consumir. En lo que hoy es el Lubricentro Q, solamente lo que se encontraba era un trapiche, y eso era todo lo que constituía el núcleo de las juntas en sus inicios a fines del siglo XIX. En esas cantinas siempre se expendía licor que era patentado, pero no era siempre que eso sucedía, porque los dueños de las cantinas también compraban licor de contrabando. Eso llegó a constituirse todo un problema, porque el gobierno tenía el monopolio de la venta de licor en la Fábrica Nacional de Licores, que todos conocemos, y por eso perseguía a los mineros y especialmente a las personas de las taquillas, a los dueños y también a las sacas de guaro, que era el guaro de contrabando, en las distintas fincas. Para eso destinaba una fuerza especial, que era la que llevaba a cabo toda la labor de persecución y para destruir todos los alambiques, los estañones, los galones y todo lo que se pudiera encontrar donde ellos tenían una destilería clandestina. En Guanacaste ese fue un problema generalizado. En todos los puertos se dio esa misma situación del excesivo consumo de licor y especialmente de contrabando. Sabemos que en Guanacaste tenían la hacienda del Tempisque prácticamente un monopolio también en la fabricación de licor, que era para ser expendido en las taquillas oficiales. Lo mismo sucedió en Mansión, donde llegó el gobierno a instalar o dio permiso para que llegara una nueva colonia, un frente colonizador en 1891. El colonizador que llegó con 100 familias de cubanos fue un prócer de la independencia de Cuba que se llamó Antonio Maceo. Y ahí era donde se llevaba todo el licor para vender en la mayoría de taquillas que había en la región de Guanacaste. Y ese licor que se vendía ahí, dice que llegó a ser prácticamente de unos 200,000 litros por año que se expendía. Era una cantidad exagerada. Todo ello desembocaba en grandes problemas relacionados con el licor, con los trabajadores que eran los frentes colonizadores tanto en las haciendas como en los puertos y en las minas. Respecto a esto, vamos a leer una pequeña referencia a esta situación. Dice que en 1916, en la Guerra del Oro de Antonio Castillo, las compañías y el gobierno decidieron combatir
el contrabando de aguardiente y las destileras clandestinas o sacas. Se debe que a los mismos empresarios y el propio Estado eran los que ejercían el mando y control del movimiento de compra y venta de licores patentados en las juntas, lugar en donde se almacenaba y registraba el aguardiente procedente de la hacienda del Tempisque, de Federico Sobrado y la mansión de la colonia agrícola Maceo. La destilación y distribución de aguardiente, además los impuestos que gravaban su producción y venta, estaban vinculados a los intereses fiscales del gobierno. Por eso fue que se dedicaron a desmantelar todas las fábricas que pudieran encontrar. El día de pago en las juntas era verdaderamente, como lo señala Víctor Quirós en una de sus obras que él escribió, no solamente una novela, Sangre Negra en Tierras de Oro, sino que también en una obra de teatro que él hizo, era llamada verdaderamente La Calle del Vicio, porque no solamente se llevaban a cabo grandes bochinches o pleitos debido al consumo de licor, había marimbas en las esquinas y también la afluencia de otro problema de tipo social que fue la prostitución. Aún entre hermanos había prostíbulos. Eran especie de rancherías que se establecían, algunas provisionales, donde llegaban las mujeres de Punta Arenas que venían en las lanchas hasta Manzanillo y que el destino de ellas era nada más que llevarse el dinero de los mineros. Entonces había un problema también de transmisión de enfermedades de tipo sexual que se convirtió en un verdadero problema grande en todo Costa Rica, porque en los distintos lugares pues había ese tipo de relación entre las mujeres y los hombres y que no tenían ningún control sanitario en aquel momento, y por eso producía no pocas enfermedades en los mineros y en las distintas personas. Había incluso en las juntas la intención de establecer una colaboración entre la misma población para atender el caso de esas mujeres que muchas veces se quedaban en el pueblo y que no tenían ingresos de ningún tipo y era de urgente necesidad que se les pudiera ayudar. Vean que toda la situación del licor, el día de pago y la prostitución se vienen a convertir también en un problema social de la época. Sencillamente, el día de pago para el minero era un parte de su idiosincrasia, de la cultura popular, de saber que el consumo de licor y distraerse, para ellos eso era únicamente la única diversión que existía. Sin embargo, había otro sector de los trabajadores que tenían cierta categoría dentro de la administración minera y empleados y técnicos que vivían con sus familias, que no eran afectados desde este punto de vista, porque era más que todo los mineros, que muchos de ellos llegaban tal vez sin familia y estaban dispuestos entonces a tener ese tipo de diversión. Una enfermedad que también podemos resaltar de esta época es la tuberculosis, la tisis del minero llamada, y que esa enfermedad atacó a los mineros en demasía e incluso a familias enteras, porque era de transmisión, porque el polvo de las minas, al producirse, al barrenar, se depositaba en los pulmones y esto ocasionaba la muerte con los pulmones deshechos para los mineros. Ese drama era un vivir el día a día. Por ejemplo, en este libro, El Expreso de la Mina, se refiere al drama que se vivió en la familia de los Segura. Ellos habían sido procedentes, como habíamos visto, desde El Salvador, y Maximiliano Segura y Elías, los dos hermanos, murieron de tuberculosis. E incluso vemos que aquí se señala el dolor que siente Elías cuando su hermano muere en Punta Arenas, que lo pudieron llevar al hospital. En su piel cetrina se asomaba el alma y sus pies cansados arrastraban la larga cadena insoportable de todo minero, cadena de rumbre, cadena maldita, cadena de tísico.
mi dolor no aguanto. Tumbas frecuentadas en la chacarita solo por cangrejos entre sal y arena. Es el drama del minero que vive en carne propia cómo la silicosis o tisis del minero les asediaba. Uno de esos casos fue el de Picahueso. Picahueso fue a morir a un salón que se llamaba el Salón Azul en el Hospital San Juan de Dios, que estaba destinado solo para atender tuberculosos. Ahí lo fue a visitar Chepe Gamboa y le llevó cuadernos para que él escribiera sus memorias en esos últimos días en el hospital, como verdaderamente lo llegó a realizar. Y esos manuscritos don José Gamboa se los entregó a José León Sánchez, que escribió el libro Picahueso, que luego él llamó también en la segunda edición La Colina del Buey. Ahí están los recuerdos de ese minero que decía que él era borracho y peleador, pero muy honrado, y esa fama tenía a nivel de los mineros. Bueno, también quería contarles que en cuanto a lo que se refiere a las migraciones internas, se vieron afectadas por todo esto. Muchos de los mineros eran reos que habían sido mandados, expulsados para la zona minera a trabajar, y especialmente después de que se dio la ley de vagos, que era la que perseguía a todo aquel que no tenía un trabajo fijo, que andaba por las calles, que no tenía nada que hacer, los reclutaban para que fueran a trabajar a las minas. Entonces toda esta amalgama de problemática social es parte del problema que se dio, de los problemas que se dieron en esa época. Nos vemos la próxima vez.